Vamos a orar. Padre, queremos en esta tarde, una vez más, acercarnos a tu presencia, Señor. Queremos agradecerte por la Biblia, este manual de instrucción tan precioso, tan poderoso. La palabra de Dios transforma vidas. Cuando nos sometemos a los principios de la Escritura, se puede ver un efecto en cada una de nuestras vidas. Hoy te rogamos que si alguna persona que nos visita o que desde hace tiempo ha venido asistiendo, pero que aún no ha tomado una decisión por tu bendito Hijo, el Señor Jesucristo, que hoy sea el día para arreglar sus cuentas contigo. Te suplicamos, Señor, para que uses este mensaje para la edificación de tu pueblo y para alcanzar vidas para la gloria de tu nombre. Nos encomendamos pues en tus manos, que te damos muchas gracias y oramos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estudiar en esta tarde un tema que he querido titular Cambio extremo. Cambio extremo. Hay muchas personas que pueden dividir su vida o fraccionar su historia de vida por etapas. He dialogado con personas que muchas veces me hablan a mí y dicen, por ejemplo, quiénes eran ellos antes de casarse y cuando se casan, pues sufrieron ciertas situaciones, obviamente lo hicieron porque no tenían a Cristo, y me hablan de su vida como un antes de su matrimonio o un después de su matrimonio, ¿cierto? Eso puede suceder. Otras personas pueden hacer ciertas fracciones de su vida, a contar la historia de su vida, tal vez porque consiguieron un buen empleo o porque se ganaron una lotería. Entonces pueden hablar de su antes de tener dinero y su después de tener dinero. Yo pudiera fraccionar mi vida como decir antes de que tenía pelo y después de que no tenía pelo, ¿cierto? Cada persona de una u otra manera puede hacerle al contar su historia, puede haber un antes y un después de una escena que marcó su vida, ¿cierto? Hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, un hombre en la Biblia, del cual vamos a aprender algunas cosas, que cuando el Señor Jesucristo vino a su vida, Él tuvo un antes y Él tuvo un después de Cristo. Y es más, de los que estamos aquí, si ya hemos recibido a Cristo, ¿cierto que podemos decir lo mismo? Sí, amén. Si ya tenemos a Cristo, tenemos un antes y tenemos un después de Cristo. Y ese antes y ese después sí que es diferente, ¿cierto? O al menos eso espero. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. La Biblia no respalda la idea de una persona que dice que es de Cristo y sigue igual. ¿Se acuerdan lo que nos enseñaba el hermanito Antonio hace 8 días? Es que cuando uno va a los pies de Cristo, su vida, ojo, tiene que cambiar. No puede seguir igual, porque si no, entonces, ¿qué encuentro fue el que tuvo con el Señor? Entonces, en la vida de cada uno de nosotros los cristianos existe un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? ¿Cómo vivíamos? En ignorancia, ciegos, en desobediencia. La Biblia nos dice en varios textos, nos describe eso. Miren lo que dice Tito 3:3. Libro de Tito, capítulo 3 y el versículo 3. Dice la palabra de Dios, porque nosotros también, ¿qué? Éramos antes de Cristo, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
La Biblia declara que antes de usted y yo conocer a Cristo, nuestra vida era un desastre. ¿O no? Ahí coloqué algunas imágenes. Tal vez algunos de ustedes se puedan identificar con algunas de ellas. Algunos pueden decir, uy, sí, yo era así. Mis reuniones en la casa, haga de cuenta en esa primera imagen. Tal vez alguno, en algún momento, borracho, pudo haber quedado en la calle así como el otro señor. Otros, tal vez esclavos de la mentira. Pero qué hermoso cuando llega Cristo a la vida. Bueno, encontré esta imagen, no sé si este señor será creyente o no, pero vi un antes y un después. ¿Cierto? ¿Qué cambio? Podríamos decir entonces que en la iglesia del Señor, la iglesia está llena, les voy a decir de qué está llena la iglesia. La iglesia está llena de ex ladrones, ex mentirosos, ex fornicarios, ex borrachos. Podríamos decir que somos extraterrestres. ¿Saben por qué? Porque al igual la Biblia dice que nosotros ya no somos ciudadanos de acá, ¿cierto? Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Ya no pertenecemos aquí, ya no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está arriba con el Señor. Sí que tenemos que contar nosotros, mis hermanos, cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Tal vez el pasado de algunos es más horroroso que otros, puede ser, ¿cierto? Hay personas que cuando el Señor los rescató, realmente estaban en el fango, perdidos. Conozco gente que el Señor los ha rescatado del satanismo. Hace poco hablé con un muchacho que practicó el satanismo. Y este chico, la verdad, escaló mucho en eso. Y gloria al Señor, Cristo lo rescató de esas tinieblas. ¿Cuánta gente ha salido de la guerrilla? ¿Cuántas personas han salido de la brujería, de la magia negra, de la delincuencia, jefes de bandas? Ese es el pasado de una persona sin Cristo. Y el Señor de ese lugar tiene el poder de rescatarlo. De la mafia, ¿cierto? Tal vez otros no han tenido un pasado tan horrible, ¿cierto? Pero es probable que hayan salido de la religión o hayan salido de un estilo de vida, de una conducta tal vez honrosa, pero confiaba en ella para su salvación. Y siempre pienso en dos personajes de la Biblia, Nicodemo y Cornelio. Nicodemo es el típico hombre que caracteriza a cualquier religioso. Nicodemo era un maestro de la ley. Me imagino que se sabía las escrituras, me imagino que la enseñaba, y sin embargo, ¿qué necesitaba Nicodemo? ¿Qué le dijo el Señor? Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Hay gente en la iglesia que antes de conocer a Cristo, bien religiosos, allá, fieles, con sus ritos, con sus costumbres, pero al igual perdidos. Otros tal vez como, yo dije Cornelio, dije Nicodemo. Perdón, el que acaba de mencionar es Nicodemo. Pero otros como Cornelio. Cornelio es el típico personaje que puede confiar en sus buenas obras. Aunque este hombre fue oído por Dios, porque Dios vio su corazón, ¿cuántas personas se asemejan a Cornelio o en su vida pasada se parecían a Cornelio? Buenas obras, hacía limosnas, oraba, y sin embargo Cornelio necesitó a Cristo. Pedro tuvo que ir hasta su casa y presentarle el Evangelio. Y dice la Biblia que creyó él y su casa. ¿Se dan cuenta? Todos aquí, de una u otra manera, si hemos creído en Cristo, hemos tenido un pasado antes de Cristo. Unos más honrosos, ¿cierto? Otro más desastroso. Pero ¿a quién le damos la gloria? A Dios, porque Él nos salvó, nos rescató. Éramos por naturaleza hijos de ira, íbamos rumbo a una condenación.
quiero decirles también que una vez nosotros somos salvos y hacemos parte de una iglesia, la iglesia no es un lugar de exhibición de gente buenita. No es eso. ¿Saben ustedes qué conforma la iglesia? La iglesia la conforman o la conformamos pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y que estamos en un proceso de santificación. La Biblia enseña que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Usted y yo vamos a tener una lucha frontal, campal, constante contra el pecado, contra nuestros enemigos espirituales, hasta el día que cerremos nuestros ojos aquí. Vamos a tener esa lucha. Así que, mis amados hermanos, debemos de pensar que después de Cristo, Dios viene haciendo una obra en nosotros, y es por eso que es tan importante eliminar todo tipo de prejuicios entre nosotros, la iglesia del Señor. No podemos juzgar o criticar a un hermano por su pasado, no importa el que haya sido. Si está en Cristo, es nueva criatura. Dios está haciendo una obra en él como la está haciendo en mí, ¿cierto? Debemos de eliminar eso muchas veces de nuestra vida. No importa si antes fue ladrón, vicioso, asesino, solamente confiar en lo que Cristo viene haciendo en la vida de ese hermano y por consiguiente en mi vida también. Vamos a ir un momento al libro de Primera de Timoteo. Pasamos a la segunda. Gracias. Primera de Timoteo. Yo tengo aquí el aparatito, no lo había visto. Con el rojo, ¿cierto? No. Ya, la flechita. A ver. Vuelvo a darle. ¿A dónde le apunto, O aquí, no. A ver. No me pasa. Ahora ahí. Cuando es la flechita, ¿no? Vamos a ver, ella sigue con la otra diapositiva. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Esa. ¿Ya está funcionando bien? Con la flecha. Esa. Gracias, Santi. Primera de Timoteo 1:13. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo creo que nosotros debemos de tener esa misma actitud. Pablo lo dijo, pero yo leo un texto como estos y yo me identifico con él. Yo soy el primer pecador. Y luego dice, 16, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay algo aquí muy interesante. El apóstol Pablo habla de su pasado. Él aquí nos describe en ese primer versículo 13 que acabamos de leer, quién fue Pablo en su vida pasada. ¿Cuáles eran las características del apóstol Pablo? Miren ustedes cómo se describe ahí. Dice 3 palabritas. Dice que Pablo era blasfemo. ¿Qué es blasfemo? Un blasfemo es una persona grosera, es un maldiciente, es un boquisucio, pero lo peor es que es contra Dios. La blasfemia va contra Dios. Oiga, y es increíble que, por ejemplo, en los países como los nuestros se toma el nombre de Dios tan en vano. ¿Saben ustedes que de hecho eso es un mandamiento de la Biblia? Claro.
no tomar el nombre de Dios en vano. Y a veces lo tomamos de una manera liviana. Pero en el mundo es común que la gente hacen chiste de Dios, se burlan de Dios. Y a veces la gente dice, no, pero eso no es tan grave. No es grave. Haga un chiste de Alá a ver cómo le va. ¿Se acuerdan lo que pasó en París? Hicieron una caricatura de Mahoma. ¿Y cuál fue el resultado? Bombas. Se fueron a destruir ese lugar. Ellos respetan y honran mucho ese nombre. Y aquí en el mundo occidental es increíble cómo usan el nombre de Dios de cualquier manera. De cualquier manera. Pablo era ese tipo de hombre. Era el hombre que se encaraba con Dios. Que al parecer lo maldecía. Creía que el Señor Jesús era un impostor. Lo trataba mal. Y eso no es todo. Iba también en contra de los cristianos, ¿cierto? Los perseguía. Bueno, ahí dice en la segunda característica, perseguidor. ¿Se acuerdan ustedes cuando asesinaron a Esteban? Hechos 7. ¿Qué hizo Pablo en esa escena? ¿Quién de ustedes recuerda? Toda la ropa de los que lo mataban. Él cuidaba las ropas de las personas que asesinaban a Esteban y consintió en su muerte, es decir, él dio la aprobación de que mataran a Esteban. Bien, ¿usted de dónde sacó el Señor al apóstol Pablo? Un homicida, no era cualquier homicida. La Biblia dice que él respiraba unas amenazas. Era un hombre bastante celoso en perseguir la iglesia de Dios y tenía el objetivo de destruirla y borrarla por completo si hubiese podido. Pero también dice que era injuriador. Injuriador, ahí en el versículo 13 lo dice. Injuriador significa que era sádico, torturador, se gozaba al ver sufrir a los cristianos, religioso, orgulloso y mentiroso. Este estaba peor que la canción de Lenita Vargas. ¿Han llegado a escuchar? Así era. El mal hombre, imagínense. Así estaba Pablo. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Me encanta la frase que sigue, que de hecho en este texto que acabamos de leer se repiten 2 veces. Mas fui recibido a misericordia. ¿Qué hizo el Señor con Pablo? Le salvó. Un día se le apareció camino a Damasco y salvó a este hombre. Pregunto, si Pablo pudo ser salvo con semejante pasado, con semejante hoja de vida, ¿quién podrá quedar excluido del reino de Dios? Si un hombre tan malo como Pablo pudo ser salvo, hermanos, hay la posibilidad de que cualquier ser humano sea salvo. Alguien decía que no hay grandes pecadores que no alcancen la gloria de Dios, porque tenemos un gran Salvador. Hay un gran Salvador cuya salvación la ofrece gratuitamente a todo aquel que en él quiera creer. No importa cuán bajo, cuán profundo haya caído una persona, Dios le puede y le quiere salvar. No importa lo que haya hecho. Hay personas que han cometido cosas, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo pudo haber hecho esto? Gente que practica, por ejemplo, abortos, que acaba con la vida de inocentes. Personas, ¿cierto?, que han secuestrado y han torturado gente. Pablo era así. Y Pablo pudo ser salvo. Pablo pudo llegar a los pies de Cristo. Dios le recibió a misericordia. ¿Saben por qué? ¿Qué acabamos de leer? Versículo 15. Cristo Jesús. ¿A qué vino el Señor Jesucristo al mundo? Para salvar Ahí a lo los dice. pecadores. Él vino a salvar pecadores. Pecadores, ahí encajamos todos. Todos encajamos ahí. Qué hermoso el Señor, ¿cierto? Él sabía nuestra condición. Él sabía que por nosotros mismos no nos podíamos salvar y por eso envió el Salvador, al Señor Jesucristo. Y también dice ahí, en el versículo 17, miren lo que dice: pero por esto fui recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí
Él primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, Pablo dice, hermanos, si yo fui salvo, cualquiera puede ser salvo. Si yo, con ese pasado tan oscuro que tenía, Dios me recibió a través de su misericordia, cualquier ser humano puede llegar a salvarse. Qué hermoso el Señor, ¿cierto? No importa cuán malo haya sido, no importa que haya sido lo que haya sido, peligroso, lo que sea, Cristo le puede salvar. Y lo más hermoso, quiere salvarle, quiere salvarle. Esto es hermoso de parte del Señor. Ahora, nos vamos a detener hoy un poquito más en el versículo 17. Es el versículo donde Pablo hace una exaltación a Dios. Y vamos a analizarlo a la luz de estos versículos que acabamos de explicar un poquito. ¿Qué dice el versículo 17? Si un hermano lo quiere leer, bien pueda. Primera de Timoteo 1:17, bien pueda. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Alejito. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, menciona este versículo, él como que aquí en este texto culmina por su alma agradecida con Dios por la gran salvación que Dios ha tenido con él, y exalta a Dios de una manera especial. Él recuerda quién fue en su pasado, agradece porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por él, y luego termina con una exaltación a Dios. Por tanto, al Rey de los siglos. Y yo quiero que en esta tarde, mis amados hermanos, podamos aprender un poquito de Dios. Y vamos a ver un poquito de Dios a través de esas cualidades que ese texto nos menciona ahí. Porque aquí la Biblia describe a Dios de una manera muy especial. Y tiene que ver mucho en relación a nuestra salvación. ¿Quiénes éramos antes, pero quiénes somos ahora? Gracias al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Entonces vamos a ver un poquito acerca de estas cualidades de Dios. ¿Y qué le pasamos a la siguiente? Verdad que yo tengo aquí el aparatico. Listo. Al Rey de los siglos. Al Rey de los siglos. Miren ustedes, pasa el apóstol Pablo de ser un blasfemo a hablar de Dios como el Rey de los siglos. Y cuando vamos a la Biblia, por toda la palabra de Dios, siempre vamos a ver en muchos libros de la Biblia que se menciona a Dios como un rey, como un rey. Y vamos a ver eso qué significa. ¿Qué dice el Salmo 10:16? El libro de los Salmos, capítulo 10 y el versículo 16. La primera parte de este salmo. Dice la Biblia: Jehová es Rey eternamente y para siempre. Muy similar a lo que acabamos de leer. Acabamos de leer que Él es Rey de los siglos. Y este versículo nos dice que el Señor Jesucristo es Rey eternamente y para siempre. Significa lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. Voy a leer unos textos y ya voy a dar una explicación. Jeremías 10:10. Dice la Biblia: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Rey eterno. Cuando seguimos leyendo a través de la palabra de Dios, vemos un hombre llamado Natanael que declaró al Señor Jesucristo Rey. Dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y para resumir un poquito más, cuando vamos a Apocalipsis,
vemos al Señor Jesucristo como el Rey de los santos y como el Rey de reyes. El Rey de reyes. Me llama la atención algo, porque cuando la Biblia habla de Dios como el Rey, ¿qué hace un rey? Gobierna. Tiene control, dominio absoluto sobre un territorio. Y la Biblia dice que Dios es Rey eterno y es Rey para siempre. Y saben, a mí una de las cosas que me impacta del Señor, la forma en que Él gobierna el mundo. Hablo del universo. ¿Qué tal les parece a ustedes la manera en que Dios tiene sincronizado todo este sistema, galaxias, todo el mundo? Porque Él es Rey. ¿Cómo les parece? Preciso. Escuché que hay un reloj que es el más preciso del mundo, está en Europa, en un país allá, en Suiza, debe ser allá, sí. ¿Y saben algo? Ese reloj muy costoso, creado por el hombre, y sin embargo ese reloj no es preciso. Cada ciertos años se atrasa un cuarto de segundo. ¿Y saben qué es lo increíble? Ese reloj, ese relojito fue tomado o fue construido con base en ¿qué? En el sistema que tenemos. ¿Saben por qué? Porque el sistema que Dios creó es exacto, es perfecto, porque Él es Rey, y como Rey, ¿qué hace? Gobierna y domina sobre todo. ¿O ustedes han visto que un día tenga más de 24 horas? ¿Cierto que no? Puede que haya días más largos en unos lugares que en otros, o noches más largas, pero eso es por el sistema de rotación de la Tierra y de acuerdo, ¿cierto?, a la posición que tiene en relación al Sol. Pero en todo lugar, y aquí donde nosotros estamos, un día dura 24 horas. Un año, ya sabemos lo que dura también, 365 días y un cuarto de día. ¿Quién estableció todas esas normas? ¿Quién gobierna sobre todo este sistema? Dios. Dios gobierna sobre todo este universo. Todos los reinos, mis amados hermanos, caerán un día también. A veces nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, nos preocupamos un poquito. Y uno dice, ¿quién irá a ser el próximo presidente de Colombia? Y siempre que nos causa como cierta, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe algo? El que se suba no va a ser eterno. Nosotros ya hemos visto reinos de este mundo caer, la historia nos lo dice. Usted y yo vamos y estudiamos libros de historia y nos damos cuenta que los reinos que no hay en este mundo son ¿qué? Efímeros, se acaban, se destruyen. Todos han sido por la inmoralidad, por el pecado. Todos los reinos han caído por eso. Pero la Biblia dice que el reino de Dios es eterno, es para siempre. Qué hermoso eso, ¿cierto? Y me llama la atención que Pablo aquí, después de que habla de su pasado, después de que Dios hace un cambio extremo en su vida, él exalta a Dios como el Rey de los siglos. ¿Por qué lo llama Rey de los siglos? Yo creo que Pablo tenía en mente una cosa, y es que cuando Pablo conoció a Dios y cuando Pablo nació de nuevo, él cambió de reino. ¿Qué escribió el mismo apóstol Pablo en Colosenses 1? Creo que un hermano lo leía en estos días aquí en la iglesia, ¿cierto? Colosenses 1:13. Si un hermano lo encuentra y lo quiere leer, bien puede. Bien pueda, Colosenses 1:13. ¿O quién se lo sabe de memoria? El cual nos ha librado, ha dado al reino de su amado Hijo. Pablo llama al Señor Jesucristo Rey de los siglos porque él sabía que cuando nació de nuevo, ¿qué hizo Dios? Lo trasladó de reino.
Lo sacó allá de las tinieblas, de ese fango, de ese pantanero, y lo trasladó a la luz admirable, al reino de Cristo. Le cambió la vida por completo. Oiga, hermanos, si no les parece muy hermoso que cuando Pablo escribe ahí, inspirado por el Espíritu Santo, Rey de los siglos, ¿no les parece que esa es una promesa muy hermosa para nosotros? ¿Qué tal que la Biblia dijera, por tanto, al rey por 5 años, al rey por 100 años? Uno diría, ay, ¿cómo así? Va a durar. La Biblia habla de un reino milenial, donde Cristo va a gobernar con vara de hierro y va a ser precioso. Va a ser al estilo huerto de Edén. Así lo dice la Biblia. Y va a regir las cosas de una manera. Pero después de que pase el reino milenial, ¿qué sigue? Reino eterno, con Cristo. Usted no se lo vaya a perder. Quiero decirle a usted, mi querido amigo que nos visita hoy, que de pronto uno tiene a Cristo en su vida. No se pierda ese reino. Hoy mismo usted puede ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hoy usted tiene la gran oportunidad de darle un giro completo a su vida, de hacer un cambio radical. Cristo puede operar ese cambio en usted, si usted se lo permite. Qué bueno que usted aproveche hoy este tiempo de gracia. Y mis amados hermanos, los que ya conocemos a Cristo, tengamos en cuenta de que Él es el Rey. Él da las órdenes y que usted y yo no estamos sino para cumplirlas. Y cuando usted y yo obedecemos las órdenes de Dios, ¿cuál es el resultado? Bendición. La bendición de Dios, la paz de Dios, el gozo que Dios da. Por eso usted y yo, lo único que nos queda hacer es lo que dice el Salmo 45:11. Y deseará el rey tu hermosura e inclínate ante Él, porque Él es tu Señor. Los cristianos hacemos esto de corazón, por voluntad del Señor. Amén. Amén. Como también el apóstol Pablo, llama al Señor Jesucristo ahí en el versículo. Rey de los siglos, Inmortal. inmortal, inmortal. Para nosotros, hermano, ay, se me olvida que soy yo. No le digo. Inmortal. Para nosotros, que tenemos una mente tan limitada, nos cuesta pensar en esta palabra. Nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Bueno, porque estamos acostumbrados, mis amados hermanos, a ver principio y fin de las cosas. ¿Sí o no? La Biblia dice que nosotros nos desgastamos como una vestidura. ¿Cuántas veces hemos comprado un par de zapatos? Nos los estrenamos, contentos, pero no duran mucho, ¿cierto? No los pone y ya al añito menos, un poquito más, dependiendo la calidad, se deterioran y se acaban. Todo en la vida se desgasta. Usted puede tener una casa muy hermosa y organizarla. Déjela 1 o 2 años sin hacerle ningún retoque. Mejora la casa, se empieza a deteriorar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las cosas se van desgastando, ¿cierto? Y usted y yo estamos acostumbrados a ver que todo tiene un principio y que todo tiene un fin. Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de nuestro Rey, la Biblia dice que Él es inmortal. Todo lo demás se descompone, todo lo demás se oxida, todo lo demás se acaba, todo lo demás se muere, todo lo demás se envejece. Dios no. Dios es inmortal. El Rey de los siglos, inmortal. Ahora uno entra como en cierto dilema cuando uno ve la vida del Señor Jesucristo, porque uno dice, ¿cómo así? La Biblia lo llama inmortal, pero Él murió. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esa idea? Inmortal, pero murió en una cruz para salvarnos. Claro, lo que pasa es que la Biblia dice que Él participó de carne y sangre para ser semejante a nosotros y tuvo que ir a morir, se identificó con la humanidad para podernos salvar. Pero hay algo más interesante, porque a pesar de que Él fue a la cruz y a pesar de que Él murió,
quiero leerles algunos textos que tienen que ver con la inmortalidad de Dios. Miren esto. Juan 10, 18. Juan 10, 18. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo respecto a su muerte? Nadie me la quita, hablando de su vida. Leámoslo desde el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Inmortal. ¿No les parece? Esto habla de la inmortalidad de Dios. Hace como 15 días un pastor, creo que fue en África, se puso a hacer, hemos dicho, cada día los pastores, obviamente falsos, salen y sorprenden a la humanidad con más cosas. ¿Escucharon la noticia? El pastor que se sepultó y que lo sacaron de no sé qué a los 3 días, quería resucitar. Se sepultó vivo, se murió, claro, y no resucitó. Se quedó bien muertico, porque no es inmortal. El Señor Jesucristo puso su vida. Él dijo, yo la puedo poner y la puedo volver a tomar. ¿Por qué? Porque es inmortal. Porque es inmortal. Miremos Hechos 2:24. Hechos 2:24. Me encanta esto. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era ¿qué? Imposible que fuera retenido por ello. Amén. La muerte no podía retener al Señor, porque Él es inmortal, ¿cierto? Obviamente el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, la Biblia dice efectivamente que murió. Lo digo porque hay gente que dice que Él entró como en un trance, y hay falsas doctrinas que dicen muchas cosas, y que fue que Él se desmayó, y que luego él se levantó. No, Él murió, pero la muerte no lo podía retener. Él murió y resucitó. Hechos 3:15. Ay, gracias, María. Si hay un poquito de guanábana, me le agradezco. Ah, sí, no. Por molestar nomás. Hechos 3:15. Miren este. Ahorita un hermano lo mencionaba en la cena. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 3:15. Y miren 1 Corintios 15:55. 1 Corintios 15. A ver aquí. Este texto es precioso. 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pudo la muerte vencer al Señor? No. El Señor Jesucristo cumplió una profecía de Oseas. ¿La recuerdan? Muerte, yo seré tu muerte. El Señor Jesucristo destruyó la muerte cuando se levantó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él es inmortal. No se nos olvide eso, porque Él es inmortal. Bueno, vamos al otro puntico. A ver. Ya. Invisible. Rey de los siglos, inmortal, invisible. Lo dice ahí el texto de 1 Timoteo 1:17. Invisible. ¿Qué podemos entender cuando hablamos de Dios como un Dios invisible? ¿Se acuerdan lo que el Señor una vez le dijo a Tomás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy en día ese es uno de los argumentos que usa mucho el ateísmo. Ellos dicen, no, como no lo podemos ver, como no podemos palpar al Señor, que no creemos en Él.
sea, ellos tienen que ver y tocar y, ¿cierto? Lamentablemente se han cerrado a las evidencias, porque Dios se ha dado a conocer. Ya lo vamos a leer ahorita en Romanos. Dios siempre le pide al hombre que le crea, que confíe en Él, sin tener la necesidad de que se le vea. ¿Por qué creen ustedes que la religión tradicional y muchas más religiones es exitosa? ¿Saben por qué? Porque arruinan la fe de la gente brindándole estampitas, amuletos, muñequitos, dibujitos, todo eso. El ser humano, por naturaleza, tiene la inclinación ¿a qué? A que tiene que ver y tocar algo para poder creer, ¿cierto? Y por eso tienen tanto éxito. ¿Qué le dijo el Señor a los israelitas? Deuteronomio 4. Estamos estudiando la palabra de Dios, estamos con muchos versículos, pero es bueno hacerlo, ¿cierto, hermanos? Sí, amén. Esa es la idea, que estemos ahí un poquito con la Biblia para ir para acá. Miren esto, Deuteronomio 4:15. Alguna vez estudiamos este texto en Copacabana. Dice Deuteronomio 4:15 y 16: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Cuando el Señor rescató a Israel y Moisés recibió las tablas de la ley y Dios le habló al pueblo por medio de Moisés, ellos nunca vieron ni siquiera una sombra. Ellos no vieron nada. ¿Qué dice el texto? Ninguna figura visteis. Pero por allá dice, en un texto que se me escapa en este momento, en el libro de Reyes, que existió un rey que del invento de su propio corazón, ¿qué hizo? Imágenes, ídolos. Eran cosas que él se inventaba y se imaginaba y las formaba. La Biblia habla de Dios como un Dios invisible. ¿Se acuerdan de cuál es ese hombre en Hebreos que es exaltado porque se sostuvo como viendo al invisible? Moisés se sostuvo fiel a Dios como viendo al invisible, Ahora, Dios sí se ha dado a conocer, hermanos, claro que sí. Él se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, por ejemplo, Juan lo decía, vimos su gloria. Juan dijo a él en su primera carta que nosotros que comimos con él, ¿cierto? Que lo palpamos, que pudieron estar con él, pero aún así la Biblia no da pie para formar figuras. El mismo Juan, en su primera carta, ¿cuál es el último versículo de primera de Juan? Hijitos, guardaos de los ídolos. El mismo primera de Juan concluye con ese mandamiento. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios invisible, que nadie lo ha visto jamás, pero es un Dios que se ha revelado y se ha dado a conocer a través de ¿qué? De toda su creación. Aquí hay una imagen muy hermosa del planeta Tierra. Yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero a mí me encanta mucho ver esto. Cada rato la NASA saca fotografías nuevas, ¿cierto?, de galaxias y todo lo que ven allá en el espacio. Hace algunos años sacaron una que tenía forma de cruz, tan bonito. Y hace poquito vi la noticia de que la NASA encontró allá en el espacio, en una fotografía que sacaron, una mano, pues se parecía a una mano. Y la titularon La Mano de Dios. Y es increíble, ¿cierto? El poder de Dios. Listo, no hay la forma de ver por allá tan arriba, quedémonos solamente con lo de este planeta. ¿Qué tal? Yo no sé, hermanos, pero yo me asombro de todo lo que Dios ha creado. Y todo eso que Él ha diseñado, todo eso que Dios ha creado, pues nos habla de un Dios que aunque de pronto no le vemos, y contemplamos por la fe, hay un diseñador inteligente detrás de todo eso.
Detrás de todo lo creado hay un diseñador inteligente. Y esto va de la mano con el último punto. Al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Como Él, no existe otro. Dice que es único. La Biblia dice que Dios no comparte su trono con nadie. Nadie se puede igualar a Él. Isaías 40. Les animo para que en la casa lean Isaías. Para mí Isaías es un libro, me encanta este libro. Pero no sé, como que los capítulos 40 hasta el 53, pero entre 40 y 46 hay algo muy fascinante en relación a Dios. ¿Cierto? Usted lee y Isaías describe a Dios de maneras muy especiales. Pero miren esto. Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, o sea, Dios no se cansa, no se fatiga con cansancio, Dios no se duerme, Dios no dice, no va a echar una siestecita aquí. No, Dios no duerme. ¿Se acuerdan del Salmo 121? He aquí no se adormecerá el que guarda Israel. Que luego dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es único en su salvación. Isaías 43, 11. Miren esto tan hermoso. Isaías 43, 11. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Alguien se quiere salvar? No hay otra manera sino a través de Dios, solamente a través de Cristo. Ese texto que nosotros mencionamos mucho. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese texto en el original se puede decir de la siguiente manera: yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la única vida. Nadie va al Padre sino por mí. No hay otra manera, mis amados hermanos, de que una persona sea salva. Cuando el apóstol Pablo dice ahí en el versículo de Timoteo, único y sabio Dios, cuando habla de único, es el único que puede salvar. Por eso nadie llegará al cielo por otro medio. Nadie va a poder llegar al cielo por sus propios medios, por sus propios métodos, por su religión, nada de eso. Solo a través de Cristo. Pero también me encanta porque aquí en Isaías habla de Jehová como el único creador. Es el único que ha podido crear. Hoy en día el hombre se jacta de eso, con tanta ciencia que hay, ¿cierto? Por ahí escuché una historia de Steven David que me gustó mucho. Y era que unos hombres trataban de hacer una competencia con Dios, que tratar de formar algo. Y ellos decían, no, nosotros ya clonamos gente, nosotros ya podemos tomar una célula y multiplicarla, y ya podemos hacer quién sabe cuántas cosas. Entonces trataron como de hacer una competencia con Dios. Y entonces el Señor como que les dijo, bueno, hagamos algo, vamos a formar un hombre. Entonces los hombres se agacharon, empezaron a recoger tierra. Recordemos que el ser humano fue creado de la tierra, polvo eres y polvo volverás. Y el Señor llega y les dice, un momentico, consigan su propia materia prima, consíganla ustedes mismos. Cuando Dios nos formó, Él nos hizo como quiso. ¿Qué dice el Salmo 115? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios hizo un papá y una mamá, pero el Salmo 139 dice que Él nos entretejió, ¿cierto?, en el vientre de nuestra madre. La vida se la debemos a Dios. Y toda esta hermosa creación, todo lo que Dios ha hecho, proviene de Él, ¿cierto? Y vamos a leer Isaías 44 a 24. Dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo.
Qué lindo, ¿cierto? Dan unos paisajes tan hermosos. Y hay cosas bellísimas. Único y sabio, Dios. Único y sabio, nuestro Dios. Por ahí hay un texto que dice quién fue su consejero. ¿Será que alguien llegó y se le arrimó y ay, señor, esa montaña le quedó como muy alta? Señor, ¿sabes que ese color que le colocaste a las plantas? No, como que no. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Hay una historia que he contado, pero la quiero volver a contar porque creo que algunos no la saben. Y es de un hombre que una vez se acostó debajo de un árbol. Se recostó ahí debajo del arbolito, echándose sombra ahí. Y era un árbol, de esos árboles frondoso, que tienen un tallo grueso y muy hermoso. Y ese árbol echaba unas belloticas así chiquiticas. Unas belloticas así chiquiticas. Y al lado de ese árbol, los que ya saben la historia ya saben que había una mata de calabazas. Ustedes saben que la mata de calabaza es más frágil, ¿cierto? Y echa unas cosas así. ¿Ustedes han visto las calabazas? Unas cosas inmensas. Y ese hombre ahí echándose vientecito, relajadito, y se puso a pensar, el que creó esto lo creó al revés. Que yo hubiese sido el que hubiera creado esta calabaza, se le hubiera pegado a ese árbol grande. Y esas belloticas se las hubiera pegado a estos bejucos tan frágiles. Y estaba ahí pensando cuando, bueno, de pensó le cayó una bellotica aquí. Así como el pastor, que lo entendió, lo entendió. ¿Cierto? ¿Qué tal que hubiera sido una calabaza? Imagínense, ahí lo escalado. A mí me gusta explicar los chistes, hermano, para que puedan ser más comprendidos. Miren Isaías 45:5, la primera parte. Hablando del único, dice: yo soy Jehová y ninguno más. No hay Dios fuera de mí. Versículo 21 de Isaías 45. 21, la segunda parte, al final del versículo dice: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y el versículo 22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y no hay más. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos, después de ver todo lo que Pablo dijo acerca del Señor? ¿Cuál debe ser la respuesta? Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ver, no pasa aquí. Ahí sí ya. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el apóstol Pablo expresó esto al Señor, esto sencillamente es un reconocimiento de la alta estima, de mucho valor que él tenía hacia Dios. La palabra gloria en el Antiguo Testamento era una palabra que se usaba en un sentido comercial. A veces se usaba así, la palabra gloria. Y el significado de la palabra gloria es muy pesado, muy pesado. Y esto se refería, o la idea que nos puede traer a nosotros, es que por ser muy pesado es muy valioso, es de gran estima, es de gran valor. Este concepto de darle gloria a Dios trae brillo para expresar la majestad de Dios. Eso es lo que significa la palabra gloria aquí en este texto. Mis amados hermanos, yo creo que es lo único que a usted y a mí nos queda. Primero, después de ver la gran salvación que Dios ha tenido con nosotros. Recordemos por un momento de dónde nos rescató el Señor, ¿cierto? ¿Cómo fue nuestro pasado? ¿De dónde nos sacó el Señor? Démosle gloria a Dios por lo que ahora somos en Cristo, pero démosle gracias a Dios por el porvenir que tenemos. ¿Saben ustedes el futuro que nos espera? ¿Saben ustedes ese Rey de los siglos, lo que nos tiene preparado ya? La Biblia dice que son mansiones. Me voy pues a preparar, ¿qué dice? Mansiones para vosotros.
¿Saben ustedes lo que es una mansión preparada por Dios? Si las de aquí son bonitas, las de acá son muy lindas, ¿cierto? Hay lugares que uno ve y uno dice, uy, qué dicha esto aquí, tan agradable. ¿Cómo será Dios, como dice Hebreos, el arquitecto? Él es arquitecto. Ahorita necesitamos arquitectos, ¿cierto? Que Dios les dé la sabiduría porque Él también es arquitecto. Arquitecto y constructor de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado el Señor. Vamos a orar. Padre, queremos en esta tarde, una vez más, acercarnos a tu presencia, Señor. Queremos agradecerte por tu palabra. Tu palabra es preciosa. Tu palabra es especial, Señor. Qué bueno en el día de hoy poder recordar un poquito respecto a lo que ha sido nuestra salvación. Con razón la Biblia habla de nuestra salvación como una salvación tan grande. Grande porque quien vino a dar su vida por nosotros es el más grande de todos. Grande porque el que vino a dar su vida por nosotros es el único que nos podía salvar. Pero también es grande porque Él es el Rey que gobernará por los siglos de los siglos, y esa salvación la extiende a nosotros y nos garantiza un reino eterno en los cielos. Señor, qué promesas más maravillosas las que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a tener la misma actitud del apóstol Pablo. Honor y gloria por los siglos de los siglos a nuestro Señor. Pero sabemos también, oh Padre, que el honor y la gloria son más que dos palabras muy bonitas que podemos decir al final de una oración, en medio de una oración o en medio de un cántico. El honor y la gloria se debe trasladar a nuestras vidas. El honor y la gloria debe ser un estilo de vida que realmente resalte a Dios. Padre, ayúdanos a vivir de tal manera que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Ayúdanos, oh Padre, a no ser de tropiezo, a no ser un estorbo para que otros conozcan de ti. Señor, estamos en una nueva vida. Hemos experimentado un cambio en nosotros. Y tu palabra es clara cuando dice que éramos, ahora ya no lo somos. Padre, ayúdanos a vivir a la luz de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a corregir cada día más y más algunas situaciones en nosotros. Gracias por nuestro Dios tan precioso. La Biblia lo describe de muchas maneras. Hoy solamente pudimos ver algunas, y eso que las vimos muy por encima, Señor. Gracias porque Él es Rey, es inmortal, es invisible, Él es único, Él es sabio, y por eso Él merece todo el honor, la honra, la gloria, que podamos, Señor, día tras día exaltarle, porque Él es nuestro Señor. Oramos pues agradecidos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén.